el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Pues acompañadme entonces a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a estar examinando una preciosa oración, desde el versículo 14 del capítulo 3 al versículo 21. Y como ya dijimos, durante el mes de julio y agosto hoy vamos a hacer un pequeño receso en nuestra serie expositiva de Romanos, con el deseo de abarcar algunos pasajes bíblicos que nos alienten y nos animen como iglesia a poner nuestra mirada en Cristo. Esto ya lo enfatizamos a través de ese texto precioso que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Ya estuvimos examinando y analizando ese texto con este énfasis. Y ahora, en esta mañana, estar bien arraigados y fundamentados en el Señor. Y algunos ya podéis incluso ubicar por medio de estas palabras este pasaje, ¿no?, que ya he adelantado al principio. Para este segundo énfasis me gustaría, por lo tanto, que estuviésemos analizando esta oración que se registra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que ya tenéis delante, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Y esta es generalmente reconocida por muchos eruditos del Nuevo Testamento como la más sublime, la más majestuosa y la de más amplio alcance de todas las oraciones del Nuevo Testamento, que encontramos en las epístolas paulinas, o algún teólogo apunta posiblemente en toda la Biblia. Yo diría que quizás a excepción de esa oración sacerdotal de Juan capítulo 17 o la oración modelo, el Padre Nuestro. Pero sin duda es uno de los pasajes más sublimes, ¿no? Esto es lo que nos apuntan muchos exégetas del Nuevo Testamento. Es uno de los pasajes más excelsos de todo el Nuevo Testamento. Así que antes de leerla, hermanos, estamos ante un pasaje que nos hace temblar ante la inmensidad de Dios, que nos hace temblar ante sus perfecciones, ante los beneficios que Él nos transmite por medio de su amado Hijo a los que creemos. Y es casi un atrevimiento, hermanos, predicar de este pasaje. Yo lo pensaba conforme iba estudiándolo, porque es tremendamente poderoso y nos lleva a considerar cómo Dios, en su infinito amor, no solo nos salvó, sino que nos capacita espiritualmente para vivir en el fundamento de ese amor, de manera que éste sea visible en todo lo que hacemos. Es por eso que he querido titular esta predicación como arraigados y cimentados en amor. Hermanos, necesitamos sabiduría de Dios en esta mañana para entender su preciosa palabra. Y mi oración era y es que a medida que la palabra se exponga con toda la torpeza de un servidor, el Señor haga milagro en tu corazón, haga milagro en mi corazón, haciéndonos ver la gloria de Jesús y liberándonos de mentiras, liberándonos de esclavitud, liberándonos de yugo. No estoy esperando nada menos que eso, porque no confiamos en nosotros mismos, sino en el Dios que nos da su palabra, que la inspiró y que hoy está en medio de nosotros para alumbrar, como diría el apóstol Pablo en esta preciosa epístola, a los ojos de nuestro entendimiento. Así que con reverencia queremos leer, pero también con una tremenda expectativa, hermano, con una expectativa tremenda. Y dice el apóstol a los de Éfeso en el capítulo 3, versículos 14 al 21 de esta preciosa epístola, y permitidme leer en la Biblia de las Américas, en esta versión: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, brevemente, a modo de contexto inmediato, a lo largo de esta epístola, Pablo ha venido desarrollando desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo inmediatamente anterior a nuestro pasaje, el versículo 13 del capítulo 3, el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a estos hermanos y a todos nosotros quiénes somos en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos en Él. Y es ahora, en nuestro pasaje, cuando Pablo presenta sus peticiones de oración a favor de los creyentes para que, fíjate, hagan uso de esos recursos. Pablo ya ha orado por ellos en esta epístola. De hecho, él hace 2 oraciones en la carta a los Efesios y las 2 están íntimamente relacionadas. En la primera oración, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 22, Pablo ve la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso comienza pidiendo a Dios en oración que ilumine el entendimiento de los efesios para que puedan comprender plenamente cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora, a partir del capítulo 3, versículo 14, y en el resto de la carta, somos exhortados a reclamar y vivir conforme a esas verdades. Así que en la primera oración el apóstol pide que los creyentes puedan conocer su poder. En la segunda pide que lleguen a usar ese poder. Ahí está la relación. Por eso están tan íntimamente relacionadas. Mira, hermano, no basta con tener un amplio conocimiento de las doctrinas bíblicas, ser sesudos teológicamente pero estáticos en nuestro día a día. Debemos vivir a la luz de estas doctrinas bíblicas que conocemos. Si no, fíjate, seríamos atletas enclenques, soldados sin armadura o peregrinos sin rumbo. Pero creo, hermano, que Dios nos ha capacitado fielmente para que entrenados corramos con paciencia la carrera, para que nos vistamos de su armadura y para que no solo sepamos, sino que vivamos como extranjeros en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo. Ciertamente no existe un privilegio más grande en este mundo que ser cristianos. No hay nada más glorioso que conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Pero, hermanos, debemos mostrar al mundo esa realidad. En nuestro caminar diario debemos mostrar al mundo esa realidad. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración para estos creyentes en Éfeso. Y lo podemos hacer en esta mañana a nivel de iglesia. Y espero, como digo, que nos hable imperiosamente a cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que vamos a dividir nuestro texto en 3 partes. En primer lugar, en los versículos 14 y 15 tenemos el fundamento de esta oración. En segundo lugar, en los versículos 16 al 19 tenemos las peticiones contenidas en esta oración. Y finalmente, en los versículos 20 al 21, la doxología o palabras de gloria. Esto es lo que significa literalmente este vocablo compuesto griego con las que Pablo concluye esta oración. Así que vamos a ver en primer lugar el fundamento de esta oración, el primer punto de nuestra estructura en esta mañana para poder sacar jugo, como digo, a esta preciosa oración que registra el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. En primer lugar vamos a examinar el fundamento de esta oración. Y hay dos aspectos que incentivan al apóstol Pablo a orar por los efesios. 2 aspectos sobre los cuales van a descansar sus peticiones. Y el primero de ellos son los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta oración, ya hemos adelantado un poquito de esto, está ubicada en el contexto de una parte integral de la exposición del apóstol de las doctrinas
de salvación o de la salvación en esta epístola. Y es ahora, al comienzo de esta oración, a través de esa partícula, por esta causa, donde el apóstol nos lleva a fijar nuestra mirada en la dimensión experimental de estas doctrinas, es decir, en su puesta en práctica. Él ya las ha expuesto claramente, pero deben ser practicadas en nuestras vidas. Mira, tal vez más que en ningún otro libro de la Biblia, esta epístola a los Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. Muy bien, Pablo, pero ¿cuáles son estas doctrinas fundamentales que el apóstol desea que practiquemos, que experimentemos? Por tanto, ¿cuál es el significado de por esta causa? Pues miramos un poquito atrás y el apóstol Pablo nos responde. Por esta causa significa, puesto que solo por gracia, solo por medio de la fe, sois receptores de una nueva vida en Cristo. Esto es lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Puesto que todos los que creéis, ya sean judíos o gentiles, formáis un solo cuerpo en él. Esto es lo que Pablo nos viene diciendo en el capítulo 2, versículos 11 al 22. Y puesto que estas nuevas realidades constituyen una parte importante de un plan divino que se extiende mucho más allá de lo que podáis imaginar, esto es lo que Pablo nos dice en los 13 primeros versículos del capítulo 3. Por todo esto, por esta causa, necesitáis todo el poder y amor de Cristo para vivir vidas a la altura de vuestro llamamiento. ¿Veis la conexión? Esta es nuestra causa al orar. Lo que Pablo conoce de los propósitos divinos es lo que le mueve a orar y a pedir, y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, al orar por nosotros y al orar por otros, los intereses de Dios deben ser los nuestros. Su causa, la nuestra. Porque es su voluntad la que perseguimos. No nuestra voluntad, sino su voluntad. Y Dios, en base a este pasaje, está interesado en formar un templo espiritual donde su gloria pueda ser cada vez más visible en el mundo. Ese es el interés de Dios y debe ser el nuestro. Dice un querido autor, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Hay muchas personas que no han entendido eso, fíjate. Y piden tan solo por su causa con un énfasis en muchas ocasiones meramente material. No. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Se deleita más en la integridad y pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. Se revela con más claridad a los hombres y mujeres que se deleitan en él y le obedecen que en aquellos otros cuyos horizontes giran en torno a un buen empleo, una buena casa, una buena salud. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida desahogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que nuestra popularidad. Prefiere un pueblo que vive en una gratitud disciplinada y en un gozo santo y no en una autosuficiencia desconsiderada y una felicidad deslumbrante. Al venir delante de Dios en oración, hermanos, debemos tomar muy en cuenta estos intereses de Dios que Pablo registra antes de nuestra oración y hacerlos nuestros por esta causa. Y es entonces cuando Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto es, por tanto, con relación al receptor de esta oración. El segundo aspecto, como digo, del fundamento de esta oración es con relación al receptor de esta oración, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo descansa en la paternidad de Dios. Este Dios omnipotente que mora en la iglesia es nuestro Padre, dice Pablo, y el de todos los creyentes, ya sea que estén vivos ahora en la tierra o que estén morando con Él en los cielos. En cuanto a la expresión doblo mis rodillas,
Esta no era la posición habitual entre los judíos al orar. Normalmente ellos, y de hecho lo siguen haciendo en el día de hoy, oran de pie y con las manos levantadas. Y esto, como digo, sigue siendo así, salvo cuando se postran prácticamente en el suelo con los brazos extendidos en festividades como el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, o el Día de la Expiación, el Yom Kippur. Así que, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿A una postura asumida o a una actitud de corazón? Yo no quiero ser dogmático en este punto, pero yo diría que ambas. Mira, siendo yo muy pequeño, a veces entraba al cuarto de mis padres sin llamar y evidentemente eso generaba crispación en mis padres, ¿no? Y a lo mejor algún azote que otro. Y en muchas ocasiones he encontrado a mi madre aquí presente orando de rodillas. Y eso ha calado en mí desde pequeño. Mira, eso no nos hace más santos, hermanos, y mi madre aquí presente lo sabe. Ni nuestra oración va a ser más oída que el que ore sentado o de pie, y eso mi madre también lo sabe. Pero no olvides aquella parábola que el Señor menciona en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, de aquel fariseo y aquel publicano que subieron al templo a orar. El fariseo oró de pie, en voz alta. Y hay un detalle muy enfático en el griego koine, que se traduce además de una manera excelente, según nos dicen los eruditos. Para sí mismo. Es decir, el receptor de esa oración, ¿quién era? Él. El fariseo. Pero el publicano, nos dice el Señor en esta parábola, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano tenía su mirada humillada, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho. Yo no sé si alguna vez nos hemos parado a examinar este detalle. Se golpeaba sobre su corazón, un gesto hebreo que vemos bastante poco en la Escritura, pero que indicaba generalmente contrición, un arrepentimiento verdadero por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios, por saber quién soy yo, Pablo López Santaella, y quién es el Dios Todopoderoso. ¿Quién es Él? Mira, hermano, estamos en presencia del gran Rey, a punto de implorar favores que sabemos, y lo sabemos, que no merecemos. Sabemos que Él nos recibe como amados hijos. Esto también lo sabemos. Y que busca siempre nuestro bien. Pero, hermanos, no olvidemos que Él es el Dios de la gloria, el Rey eterno. Que dependemos de su gracia soberana y, por tanto, nos conviene una postura suplicante. Y ahora Pablo, como decíamos, señala al receptor de esta oración, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al final del versículo 14 y versículo 15, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Podemos y debemos acercarnos a Él con confianza porque Él es un Padre amante. Él es un Padre amante que cuida de los suyos y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Como diría Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre mío, mi Padre. Esa es la traducción más rigurosa de esta palabra aramea, que fue generalmente un término, y es un término del lenguaje infantil judío. Cuando nosotros estábamos cerca del muro de las lamentaciones, habíamos llegado justo en el momento en el que comenzaba el Shabbat, y había por allí muchos niños pequeños judíos con su kipá, y sus padres le acompañaban, o incluso rabinos llevaban a un gran grupo de niños,
Y los niños se acercaban a sus padres y le decían, ¡Abba, Abba! ¡Padre! Claro, es un término del lenguaje infantil judío. Pero algo interesante es que en la época del Nuevo Testamento el uso no se limitaba tan solo al habla de los niños. También la utilizaban los jóvenes y adultos, para dirigirse a su padre cuando la relación era muy entrañable. Así el vocablo Abba denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza y en el respeto, en el cuidado y responsabilidad, en el cariño y conocimiento. El amor filial no está reñido con el temor reverencial. Recordemos que Dios es nuestro Padre, pero es también el Rey del universo cuyo trono está centrado en los cielos, y ambas realidades deben estar presentes en nuestros corazones a la hora de orar. Yo le digo Abba, pero yo sé todo lo que eso entraña. Yo sé que me acerco a Él con confianza, pero me acerco a Él con temor y temblor. El amor filial no está reñido con el temor reverencial. Amor y temor, respeto y confianza, postración reverente y afecto sincero. Él es nuestro Padre, pero Él es el Rey de la gloria. Fíjate, es lo que teológicamente conocemos como la inmanencia y trascendencia de Dios. Él es cercano y personal, Él es inmanente, pero está por encima y más allá de nosotros. Él es trascendente. Es un equilibrio que nos es muy difícil de explicar, pero ambas forman parte del carácter de nuestro Dios y se afirman juntas en la palabra. Fíjate, en un solo versículo un poco más adelante, hablando expresamente de los llamados en Cristo Jesús, en el capítulo 4, versículo 6 de esta misma epístola, Pablo habla de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es nuestro Padre, pero a la vez es el Rey eterno de todo lo creado. Y Pablo añade al receptor, a nuestro Padre, una frase que reza en nuestra versión: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Toda la familia, si somos más exactos con el texto en el original. Claro, Dios tiene una sola familia, y esta es la interpretación más rigurosa de esta expresión en su contexto. Esa única familia, que es mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque está compuesta tanto por gentiles como por judíos. Por tanto, fíjate, todos aquellos que independientemente de su raza, lengua y nación, escucha bien, creen en Jesús, creen en Jesús. No todo hombre, si no seríamos universalistas, sino aquellos que creen en Jesús, aquellos que han sido llamados al arrepentimiento y ahora son sus hijos. Solo por gracia, solo por medio de la fe. Pero también abarca no solamente a los redimidos que estamos en la tierra, sino a los redimidos que están en gloria y a las huestes celestiales que obedecen a Dios. Como dice nuestro querido hermano William Hendrickson, la iglesia militante en la tierra y la iglesia triunfante en el cielo no son dos familias, son una sola. Son una sola. Y eso a mí me ayuda a vivir con una mirada celestial, esperando aquel momento en el que veamos a Dios cara a cara, mientras vivimos en obediencia para Él en este pequeño transcurso terrenal. Así que Pablo fundamenta su oración en los privilegios que tenemos ahora como cristianos y en la paternidad de Dios. Y esto nos lleva a las peticiones del apóstol en esta preciosa oración. Encontramos 3 peticiones y las 3 se encuentran íntimamente relacionadas. Es una oración progresiva lo que tenemos delante, de tal manera que cada petición se va a construir sobre la otra. Y Pablo pide en primer lugar, versículos 16 a la primera parte del versículo 17, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Hermanos, las riquezas de nuestro Dios son ilimitadas. Y estas riquezas están completamente a nuestra disposición. Si nosotros estamos en Cristo,
Él ha prometido darnos de sus riquezas. Él lo ha prometido. Mira, una ilustración que escuchaba de un querido expositor y que además de pequeño era uno de mis sueños más anhelados. Si un millonario nos invitara a comer en el día de nuestro cumpleaños y nos dice de antemano que Él nos quiere agradar, por favor, pide conforme a lo que yo puedo pagar. Yo no sé si tú, hermano, pero yo no voy a pedir un plato de lentejas con un vaso de agua y unas natillas de postre. ¿Sabes por qué? Porque Él me ha dicho, pide conforme a lo que puedo darte. Y fíjate en la preposición del versículo 16. La bendición está en la gramática. Conforme a lo que yo puedo pagar. Conforme. Mira, el millonario puede darte desde 5 euros hasta 1 millón. Claro. Pero Él no te está diciendo lo que puede darte. Él te está diciendo que pidas conforme a lo que puede darte. Así que olvídate de los precios en el menú. Aspira a lo más alto. Aspira a lo más alto. El hecho de que Dios no se limite a proveernos de parte de su riqueza, sino que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, eso es prodigioso. Eso es conmovedor en todo sentido. Amados hermanos, nuestro Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Podemos pedir y pedir bien conforme a su voluntad, como diría el apóstol Juan en su primera epístola. Y nunca, escucha bien, nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Él es rico en misericordia, Él es rico en poder, Él es rico en gracia, en bondad, y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo, Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual. Y el apóstol, bajo este fundamento de riquezas espirituales, pide que los efesios sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Mira, Pablo no pide que todo creyente tenga una fabulosa casa con piscina y barbacoa de obra, ni un buen Mercedes. Él no pide por una vida cómoda y placentera, llena de lujos y deleites terrenales para ellos. No olvidemos que los intereses de Pablo eran conforme a los intereses de Dios. No te olvides de por esta causa. Y el interés primario de Dios para su pueblo es que seamos santos para su gloria. Pablo sabía que la verdadera felicidad radica en tener comunión con Dios, en ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Pero eso requiere fortaleza espiritual. Y esa es la petición del apóstol. Él es consciente de que nadie es capaz de vivir en relaciones armoniosas y dar buen testimonio con solo sus propios recursos humanos. Tenemos que ser capacitados, tenemos que ser transformados por Dios. Somos débiles, a lo mejor tenemos buenas intenciones, pero somos incapaces de guardarlas. Nos falta constancia, nos faltan fuerzas. Como cita nuestro querido hermano Donald A. Carson, nos faltan fuerzas para poder ser santos, para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios, poder para ser humildes, para tener discernimiento, poder para ser obedientes y confiados, para crecer, en conformidad con Jesucristo. Claro. Y es por eso, por lo que el fortalecimiento que el apóstol pide, muy consciente de esto, se da en el hombre interior. Es decir, no se trata de fuerzas físicas, sino espirituales. El apóstol apunta al hombre interior a encontrarse con el exterior, el corporal, el visible, puesto que es en el hombre interior donde se hallan nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros apetitos y gustos, nuestros afectos y nuestras emociones y sobre todo nuestra voluntad. Y el pecado ha hecho mella, ha hecho enormes estragos en todas estas áreas. Por eso somos débiles. Por eso antes de darnos fuerzas para actuar, ¿sabes lo que el Señor tiene que darnos? Fuerzas para desear actuar. Porque nuestra voluntad flaquea. Porque Dios, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Separados de Él nada podemos hacer.
Es por eso por lo que Pablo introduce, como no puede ser de otra manera, la labor del Espíritu Santo en el hombre interior. Esto es la obra duradera y progresiva del Espíritu Santo, aquel mismo Espíritu, como Pablo cita en el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, que sella al cristiano en la conversión, que es la garantía de su herencia final, las arras, y que es el medio por el cual Dios está presente en la iglesia. Él es quien nos va transformando hacia la imagen de Cristo. Él es quien nos da poder. Y Pablo refuerza aún más este énfasis en la primera parte del versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. No debemos entender la morada de Cristo en nosotros como si fuera el resultado y la consecuencia final del proceso de fortalecimiento por el Espíritu tratado en el versículo anterior, sino más bien como otro intento de expresar la misma idea. De hecho, los versículos 16 y 17a van en paralelo, no son causa y efecto, sino dos caras de una misma moneda, dos maneras de decir lo mismo. De hecho, en el texto griego, al principio del versículo 17, esa conjunción que veis ahí, de manera que o para qué en otras traducciones, no aparece, es un todo. Bueno, estas palabras del apóstol pueden resultar extrañas en los oídos de algunos hermanos. ¿Cómo que habite Cristo en sus corazones, Pablo? Si estos son creyentes. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, a partir del versículo 15, no lo vamos a buscar ahora por amor al tiempo, pero esta verdad es expresada claramente y sin lugar a discusión. Cristo mora en todo cristiano por medio de su Espíritu. De hecho, si alguien no posee el Espíritu de Cristo morando permanentemente en él, no es un cristiano. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? Bueno, el verbo que la Reina Valera traduce como habitar o morar, de nuevo, la bendición está en la gramática, kaitokeo. Es mucho más enfático y amplio en el original. Y da la idea de habitar, fíjate, en un lugar confortable. Dicho de otra manera, hacer de ese lugar mi hogar. El lugar donde deseas vivir, que está completamente a tu gusto. Mira, escuchaba una ilustración de un querido autor y expositor que nos puede ayudar a clarificar un poco más este término. Imaginémonos una pareja que con mucho esfuerzo y dedicación ahorran una cantidad X de dinero y con ello compran una casa que requiere de muchas reparaciones. La casa tiene en el salón un papel negro y plateado, es muy feo, nada bonito. La cocina es pequeñita, el techo tiene goteras, el sótano está lleno de basura, el jardín está deshecho y así sucesivamente. Pero esta pareja tiene deseo de remodelarla poco a poco y hacerla cada vez más a su gusto. Con el paso de los años sustituyen el papel negro y plateado por un color pastel, amplían la cocina, reparan el techo, limpian el sótano, rehacen el jardín, hasta que poco a poco esta casa va adquiriendo la personalidad de sus dueños. Ya se parece a ellos y ellos están cada vez más cómodos allí. Pues eso es exactamente lo que Cristo hace en nosotros cuando viene a morar a nuestros corazones. Mira, hermano, cuando Cristo por su Espíritu entra a morar en nosotros, encuentra el equivalente moral de la basura en el sótano, del techo con goteras y del papel negro y plateado en el salón. Entonces se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para él. Un lugar donde nuestro Salvador se sienta a gusto. Debemos admitir y recordar, hermanos, que cuando Cristo vino a nosotros, nos encontró en muy malas condiciones para hacer de nuestro hombre interior un lugar confortable. Hace falta mucho poder para cambiarnos, y solo de una naturaleza, solo proveniente de Dios. Mira, Él lo hizo posicionalmente y eso ya es tremendamente glorioso y lo hemos recordado en esta mañana. Nos hizo aptos para que Cristo more en nosotros por su Espíritu.
No transitoriamente, hermano, sino para siempre. Pero también progresivamente hoy sigue moldeándonos, sigue transformando el corazón para que se parezca más al de su Hijo. Permíteme esta micro ilustración. Sigue remodelando la casa, cambiando los muebles de sitio, para que cada vez ese corazón que estaba tan entenebrecido, hoy se parezca más al de su Hijo. Vidas que reflejen que el señorío de Cristo es cada vez más real. Por eso, cuanto más años tenemos en Cristo, hermanos, tanto más debe resplandecer su presencia en nuestras vidas y tanto más debemos estar firmes en la fe y radiantes, hermano, radiantes en el poder del Espíritu. Pero Pablo no pide únicamente porque estos hermanos sean fortalecidos con poder para que Cristo habite confortablemente en ellos, sino también, en segundo lugar, para que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Segunda parte del versículo 17 a la primera parte del versículo 19. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. El poder de Dios, obrando en nuestro interior, hace de nosotros una morada cada vez más confortable para Cristo. Y eso, a su vez, nos permite, arraigados y cimentados en amor, adquirir un conocimiento cada vez más amplio de este para con nosotros. Mira, la expresión arraigados y fundados o fundamentados es una metáfora para expresar la idea de crecimiento en vida, como sería la de un árbol, y de desarrollo sólido, como es la de un edificio. La fortaleza de un árbol, ¿dónde descansa? En la extensión y profundidad de las raíces que lo sujetan firmemente a la tierra. Y de ahí es de donde toma el árbol las sustancias vitales para garantizar el crecimiento sano de este árbol. Pues este árbol, metáfora del creyente que vive en Cristo, producirá el fruto que glorifique a Dios y que Dios demanda de él. Y esto nos suena. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. También el edificio asentado sólidamente sobre su fundamento crece para ser un templo santo en el Señor. Claro, como el mismo apóstol cita un poquito antes en el capítulo 2, versículo 20, hemos sido sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo mismo es tanto la vida que se comunica, quien metafóricamente se compara a un árbol que fructifica, como el cimiento estable sobre el que los creyentes y la iglesia descansan. Pues esta es la manera, nos dice el apóstol, de comprender y conocer el amor de Cristo. Estar arraigados y cimentados, fíjate, en lo mismo que deseas comprender y conocer. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esos dos términos? Porque son dos palabras clave en nuestro texto que debemos de señalar para entender esta segunda petición. El primer vocablo es el verbo comprender, catalanvano. En el versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos. Pues mira, este verbo en el original encierra la idea de asimilar algo, de agarrarlo, literalmente, de hacerlo nuestro, de comprender, entender realmente una cosa. Mira, yo nunca he sido muy bueno aprendiéndome tomos extensos de teoría en la universidad o en el instituto. Generalmente necesitaba bastante tiempo para asimilar justamente y comprender lo que estaba leyendo, casi hacerlo mío. De ahí quizá que tendiera más a las ciencias que a las letras. Pero alguna vez que otra había asignaturas que requerían de memorizar tan solo el temario. O quizás por el tiempo tendías a ese modo de estudio, el conocimiento totalmente embotellado.
Yo me acuerdo que iba a esos exámenes y mis padres me decían buenos días y yo no quería ni que me lo dijeran. Iba con todo perfectamente perfilado y encajado, y como me dijeran una palabra aquello se iba a tambalear y íbamos a tener un problema. Llegaba al examen, no quería moverme ni un ápice para que aquello no se tambaleara en mi memoria. Y ya después del examen no me preguntes acerca del temario porque casi mi mente se formateaba. Bueno, Pablo nos está diciendo aquí a través de este verbo que lo importante no es que tú te embotelles momentáneamente ese conocimiento para después perderlo por completo. No. Lo importante es que tú te agarres literalmente al concepto, que te hagas con él, que lo entiendas. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener que practicarlo. Y eso nos ayuda a entender el segundo término, la segunda palabra clave en nuestro texto, y es el verbo conocer, en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Esa es una palabra totalmente distinta, ginosko, completamente distinta. Apunta más bien hacia un conocimiento experimental, es decir, que vas adquiriendo por medio de la práctica. Ambos términos se complementan perfectamente en la argumentación del apóstol. ¿Sabes por qué? Porque mira, si embotellas el conocimiento, desaparece en tu mente después de un uso temporal. Es imposible que lo hayas retenido de manera que puedas ponerlo en práctica y fíjate, en el uso experimental de este puedas madurar en él. Eso es lo que te está diciendo el apóstol. Mira, un cristiano que no crece en la experiencia del amor de Dios en Cristo no va a crecer hasta llegar a la madurez que desea Dios para nuestras vidas. No se va a desarrollar espiritualmente como debe. Si él o ella no conoce ese amor, el amor de Cristo, porque no dedica tiempo de calidad para ello, no va a poder experimentar más cada día de ese amor. Y por tanto no madurará normalmente. Muchas veces, hermanos, y un servidor el primero, nos alejamos del amor de Dios, de ese primer amor. Nos vamos detrás de otras cosas cuya significancia en nuestra vida es mucho menor y lo sabemos. Sabemos que es mucho menor. Y aún así nos privamos de ese amor. Y al hacerlo, el resultado que cosechamos es una patética inmadurez espiritual y una vida de piedad en bancarrota. Necesitamos conocer más el amor de Cristo. Necesitamos experimentar más ese amor en nuestras vidas. Y por lo tanto debemos orar como Pablo oró, no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe. Por esto Pablo pide a Dios en oración que ellos sean capaces de, asidos a ese amor, acuérdate, en un entendimiento vivo, agarrando el concepto, experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente, para que sean plenamente capaces, como cita la Reina Valera del 60, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Bueno, vaya expresiones utiliza aquí el apóstol, ¿no? Algunos comentaristas ingeniosos han tratado de interpretar cada una de las expresiones que encontramos en el versículo 18 para describir las dimensiones del amor de Cristo. Alguien dijo de este texto que el amor de Cristo es tan ancho que abarca a todos los que creen, tan largo como la eternidad, tan profundo como la miseria humana y el pecado, y tan alto como el cielo. Mira, yo creo personalmente que es muy probable que Pablo no estuviera pensando en ninguna de estas cosas cuando escribió estas palabras. El apóstol tiene más bien la intención de llevarnos a entender la magnitud de ese amor y lo difícil que es expresarlo con palabras. Él no encuentra las palabras apropiadas, porque es un amor que excede o sobrepasa todo conocimiento. La reflexión de nuestro querido hermano David Burt aquí creo que puede ser muy acertada teológicamente. Dice nuestro hermano: es probable que Pablo solamente quisiera decir que mires el amor de Cristo desde el ángulo que sea, siempre resulta inagotable. Lo puedes mirar en la creación o en la redención, en la actividad salvífica de Cristo en el pasado, en el presente o en el futuro, en tu propia vida y en la de los demás. Nunca llegarás al final de tu meditación, siempre hay más que descubrir. Cuando Dios invitó a Abraham a mirar las estrellas y contarlas,
porque así de numerosa sería su descendencia. Supongo, dice nuestro hermano, que empezó mirando en una dirección, al norte, por ejemplo, luego al este, al sur, al oeste, finalmente encima de su cabeza, en todas las direcciones, estrellas y más estrellas. Así es con el amor de Cristo. Así que tú quieres conocer más del amor de Cristo, quieres experimentar en tu vida en una forma más plena ese amor, percibirlo más claramente. Bueno, debes poner en práctica el principio de amor que Cristo puso en ti en el momento de la conversión. Debes orar a Dios que te capacite con su poder para una mejor comprensión de ese amor. Debes perseguir ese conocimiento, no en soledad. No en soledad, hermano. ¿Tú te has fijado en la preposición que Pablo aporta en el versículo 18? Seáis capaces de comprender con todos los santos. Es una partícula inclusiva, con todos los santos. No con el grupito de mis amigos en la iglesia. No, con todos los santos. Practica ese amor hacia tus ancianos, hermano. Hacia los mayores, jóvenes. Hacia los más jóvenes, mayores. Hacia los más retraídos, hacia los más efusivos. Pero no te jactes de conocer el amor de Dios y de experimentarlo si no lo estás practicando. Y esto nos lleva a la última petición del apóstol. Segunda parte del versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mira, lo que Pablo está pidiendo finalmente aquí es ni más ni menos que la perfección. Claro, como hijos de nuestro Padre Celestial debemos ser perfectos como Él es perfecto, santo como Él es santo. Y este es el clímax de esta oración. Es hacia aquí donde nos conducen las otras peticiones que hemos podido considerar ya. Pablo quiere que tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, fíjate, para hacer en nosotros una morada, esto ya lo hemos dicho, cada vez más confortable para nuestro Señor, de manera que comprendamos y experimentemos más plenamente su amor y por tanto seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Ya Dios mora en nosotros si somos cristianos y está obrando en nosotros haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro bendito y precioso Señor Jesucristo. Lo que Pablo pide ahora para estos creyentes de Éfeso es que ellos puedan ser llenos de todas las excelencias espirituales que Dios puede impartirles. Es tremendo. De todas las excelencias espirituales. Mira, esta expresión estar lleno de o ser lleno de es usada a menudo en la Escritura para expresar la experiencia de ser completamente dominado por alguna cosa. Por ejemplo, estar lleno de ira es lo mismo que ser dominado completamente por la ira. Estar lleno de gozo es ser completamente dominado por el gozo. Estar lleno de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser completamente dominado, escucha bien, por el carácter de Dios. Eso es lo que Pablo quiere. Ser completamente dominado por el carácter de Dios, su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad y todas aquellas perfecciones que hacen que nuestro Dios sea hermoso, todas aquellas características que hacen a nuestro Dios deseable, todos aquellos atributos que hacen a nuestro Dios perfecto. Pablo intercede ahora para que sus lectores avancen continuamente hacia esa meta de la perfección. Cristo ha de ser formado en nosotros. No debemos conformarnos con nada menos que ser como Él. Y esta debe ser también nuestra oración, los unos por los otros. Más allá de toda otra necesidad material, social, laboral, familiar o eclesial, no debemos perder de vista esta necesidad suprema, superior, que cada creyente llega a ser como nuestro Redentor, como Cristo. Que la imagen de Dios vuelva a reflejarse en nosotros de verdad. Que nuestra transformación por el Espíritu pueda avanzar sin estorbos. Así debemos interceder y el apóstol Pablo nos ayuda a ello. Y finalmente llegamos a la doxología. Hemos visto ya el fundamento de esta oración, hemos visto las peticiones que contiene.
Veamos ahora en último lugar y mucho más brevemente la doxología con la que Pablo concluye esta oración, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Como ya decíamos, la palabra doxología significa una palabra de alabanza, una palabra de gloria. Y ahora en estas palabras de alabanza lo que va a hacer Pablo es poner las peticiones ya expresadas en un contexto apropiado. Y nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que Pablo ha detallado y muchísimo más. O sea, las peticiones de Pablo en su intercesión, y ya lo hemos considerado, han sido tremendas, han sido grandiosas. Pero ahora, abrumado por la indecible trascendencia de Dios, Pablo entiende que todo lo dicho hasta aquí es pobre y queda corto con respecto al verdadero alcance del poder de Dios. Sencillamente no hay límites a lo que Dios es capaz de hacer. Los superlativos humanos no pueden hacer justicia a la grandeza divina. Y nos preguntaría el apóstol Pablo, ¿nos atrevemos a pensar que lo que yo he dicho es excesivo o pedido? ¿Nos atrevemos a conformarnos por falsa modestia con algo menos que toda la plenitud de Dios? Entonces no hemos entendido bien ni a Dios ni su plan eterno. No solo distan mucho de ser excesivas las peticiones del apóstol, sino que Dios puede hacer más, mucho más, mucho más. Mira, hermano, nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta, que aún puede hacer mucho más, mi querido hermano. Así que no sigas manteniendo ese pensamiento en ti de que no hay remedio para tu vida espiritual, porque eso es un engaño del diablo. Eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira. Querido hermano, no sigas albergando tal pensamiento en tu corazón. Dios puede levantarte a unas alturas espirituales que tú jamás has conocido. Dios puede llevarte a disfrutar de tal manera tu vida cristiana que las cosas de este mundo dejen de ser una seducción para ti. Dios puede llenar tu corazón de ese gozo y esa alegría que vienen de estar en Cristo, de tener comunión con nuestro bendito Salvador. Dios puede hacer eso por ti. No sigas viviendo una vida espiritual mediocre. No sigas viviendo una vida espiritual derrotada, teniendo en los cielos un Padre como nuestro Padre. Y en segundo lugar, Pablo nos dice en esta doxología que el propósito final de esta oración, la meta final de esta oración, como no puede ser de otra manera, es que se dé toda la gloria a Dios en la Iglesia en Cristo Jesús. Mira, en la medida en que todos los miembros de la Iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esta misma medida la Iglesia cumple con su llamado de darle la gloria a Dios ahora, y Pablo dice, y por los siglos de los siglos. La Iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento a través del cual Dios va a manifestar su gloria. Mi hermano, tú y yo somos la Iglesia. Si Cristo va a ser glorificado en la Iglesia, si Dios va a manifestar su gloria en la Iglesia, mi hermano, la va a manifestar en ti y en mí. Nosotros somos la Iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas que componen este templo espiritual y es nuestra responsabilidad que la luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad para la gloria del Cordero. Mira, nosotros debemos ser astros en el firmamento de la Iglesia que reflejen la luz del que es el sol de perfecta justicia, en el que brilla intensamente la gloria de Dios y brillará por los siglos de los siglos, y ese es Cristo. Mientras Cristo siga siendo exaltado en esta preciosa iglesia, por medio de su palabra, su gloria va a brillar en medio nuestro. Y para eso estamos aquí, mis hermanos. No estamos para otras cosas. No estamos para golpearnos con la Biblia los unos a los otros, teológicamente. Estamos para darle la gloria a Él. Que Dios use su palabra en esta mañana
para despertar nuestras almas, para incentivarnos a seguir corriendo la carrera con paciencia y en dependencia del poder que solo Dios da, y que sigamos creciendo en nuestro conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo, que, recuerda, sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. A Él sea la gloria en esta mañana, hermanos. Amén. Vamos a orar.